Y quiero que me acompañe, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 7 al versículo 20. Lucas capítulo 2, versículo 7 al versículo 20. Dice la Escritura: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Volvieron los pastores y glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a dejar ahí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, usted mismo se da cuenta, mi amado hermano, que diciembre es un mes atípico. Es un mes totalmente diferente que los demás meses. Bueno, aunque ahora dice que después de Semana Santa ya empieza todo el movimiento de los promocionales de Navidad. Pero realmente diciembre es un mes totalmente diferente. Se caracteriza por luces, ¿verdad que sí? Se caracteriza también por convivios. Hay muchos convivios en esta época. Hay regalos. Muchas familias se preocupan mucho por los regalos. Y sobre todo, mis amados hermanos, la comida, ¿verdad? Que hay suficiente. Muchos dicen que se engordan en este tiempo de Navidad porque comen de más, ¿verdad? Así que Navidad es un tiempo así como el que lo estamos viendo en el mundo. Pero mis amados hermanos, ese no es el sentido de la Navidad. Está bien que comamos, está bien que nos abracemos, está bien pues que arreglemos la casa, está bien que nos preparemos con algo bonito, está bien, pero realmente esa no debe ser la prioridad en los hijos de Dios, en aquellos que hemos sido redimidos con la preciosa sangre de Jesús. Esa no debe de ser la prioridad. La celebración del Señor, del nacimiento del Señor, no debe de ser eso. Ese no es el sentido de celebrar la Navidad. Detrás de esta celebración se encierra, mis amados hermanos, una llave muy poderosa de la redención. Es el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías cuando dijo en el capítulo 9, versículo 6: porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que es el cumplimiento de estas palabras proféticas, aunque realmente nadie sabe la fecha exacta en que nació el Señor Jesucristo. Por eso los cristianos, mis amados hermanos, no debemos de celebrar únicamente en estas fechas que Jesús dejó su trono de gloria y vino a nacer a esta tierra, sino que
debe de ser una constante en la vida de todos los redimidos, de todos aquellos que hemos conocido la salvación. Debe ser esa constante, mis amados hermanos, de tener gratitud, de tener agradecimiento en el corazón, porque el Hijo de Dios dejó su trono de gloria y vino a nacer en un pesebre para redención de todas las personas. Así que celebrar Navidad con enfocarnos solamente en la comida, en abrazos, en arreglar la casa, eso no es Navidad. Como digo yo, hay dos grupos, unos que están a favor que se celebre y otros que están en contra, ¿verdad? Pero aquí no venimos a juzgar. Yo creo que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que nos habla a nosotros las cosas cuando las hacemos correctamente y cuando no las hacemos. Es mejor guiarnos por esa voz del Espíritu, porque realmente no tenemos en la Biblia un mandato que nos hable específicamente de celebrar en estas fechas o en otras fechas el nacimiento de Jesús. Pero sí quiero dejar establecido algo, que sí hay algunos principios donde se celebró el nacimiento de Jesús. Entonces, celebrar la Navidad es reconocer, mis amados hermanos, que Dios nos ama tanto que nos dio lo único y lo mejor que tenía, a su único Hijo. Y no solamente decía que en esta fecha lo debemos de hacer, sino debe ser una constante en la vida de nosotros los cristianos. Él vino para ser el único camino al Padre. Es reconocer que solamente de Él se recibe el perdón de pecados y la restauración completa del hombre. Él es la llave, Jesucristo es la llave que abre las puertas de bendición para toda la humanidad. Como decía, no sabemos la fecha. Algunos dicen que no debe de ser posible esta fecha porque en esta fecha es invierno en Israel y está nevando, entonces no es posible que los pastores estuvieran al aire libre cuidando sus rebaños, sino que tendrían que estar refugiados. Pero en fin, no nos vamos a meter a eso. A lo que yo quiero llegar es a que realmente uno de los acontecimientos más conmemorativos y más gloriosos fue el nacimiento de Jesús. Sea en esta fecha del 25 de diciembre o sea en otra fecha, a mí realmente no me importa la fecha. Lo que me importa es que el Hijo de Dios me amó tanto a mí que decidió dejar su trono de gloria. ¿Verdad que sí? Amén. A todos nosotros nos amó el Señor, por eso dejó la comodidad del cielo y vino a pasar acá en la tierra las vicisitudes de cualquier ser humano, andar por las calles polvorientas de Palestina, por amor a nosotros. No fue otra cosa sino el amor a nosotros. Lo importante es que tomemos un tiempo, y a eso quiero llegar. Lo importante es que tomemos un tiempo nosotros en nuestra vida para darle gracias a Dios por el gran regalo que nosotros hemos recibido. Pues quiero centralizarme, mis amados hermanos, en 2 o 3 ejemplos, si me da tiempo, donde vemos nosotros que sí se celebró el nacimiento de Jesús. Aunque no hay un mandato específico, sí encontramos principios en la Biblia donde sí se celebró el nacimiento de Jesús. Uno de los ejemplos es los ángeles. Vea qué dice Lucas 12, 13 y 14. Y repentinamente con el ángel, dice, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios. Estamos en el marco del nacimiento de Jesús. Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces vemos que uno de los principios establecidos acá es que los ángeles sí celebraron el nacimiento de Jesús. Lo celebran, hermanos, cantando y glorificando el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. La encarnación es un evento para celebrarse.
si los mismos ángeles, usted se imagina, hermanos, la cantidad de ángeles que tenían sus ojos puestos en Belén, en aquella pequeña aldea donde el Hijo de Dios estaba naciendo y donde todos a una sola voz. ¿Cómo sería, mis amados hermanos, ese estruendo de las voces de los ángeles? Yo ni siquiera puedo imaginarme, hermanos, hasta dónde gritaban de alegría todos los ángeles diciendo que el Señor había nacido y celebrando. Yo no sé si aplaudían con sus alas, porque creemos que tienen alas los ángeles, ¿verdad? Aplaudían y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres. Entonces tenemos acá un ejemplo que los ángeles celebraron con un canto la encarnación de Jesús y el nacimiento de Jesús. Cuando Jesús nació, vemos, hermanos, que todo el cielo festejó ese momento y ese instante glorioso. Los ángeles lo hicieron, ya decía, cantando, y como vemos, la Biblia nos habla que los ángeles son los mensajeros de Dios y que solo hacen, escuche bien, lo que Dios les manda. Podemos deducir que entonces también que el Padre Celestial también festejó el nacimiento de su Hijo. Él envió y le dio la orden a todos los ángeles que vinieran acá a celebrar ese momento tan glorioso, tan especial, que había nacido el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, para redimir a la humanidad. Y entonces yo puedo deducir también que el Padre Celestial estaba celebrando el nacimiento de su Hijo acá en la tierra. Siempre vemos que en la Biblia nos manda a celebrar las obras de Dios. ¿Verdad que celebramos la mesa del Señor? Es una de las ordenanzas, la Santa Cena. ¿Verdad que sí la celebramos? Celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Siempre celebramos eso. Entonces, ¿por qué no vamos a tomar un día? Yo no le estoy diciendo que tome este 25 o que tome cualquier fecha, no. Que siempre haya en el corazón ese deseo y anhelo de celebrar las obras portentosas de Dios en favor de la humanidad. Fíjese que el Salmo 145, versículo 4, me gusta mucho y dice: generación a generación celebrará tus obras. Ahí está. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará, dice, tus poderosos hechos. Vaya si no fue un hecho poderoso de Dios, de una forma tan sencilla, tan humilde, que mandó a su Hijo Jesús para que viniera acá en la tierra. Y el propósito de su nacimiento era, usted ya sabe, la redención del ser humano. Y número 2, vemos el ejemplo de los pastores. Vea la reacción de los pastores, mis amados hermanos. A mí me llama mucho la atención. Dice que estaban los pastores. Aquí dice: se les presentó un ángel, dice el versículo 9, del Señor, y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Está hablando de los pastores. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí yo doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y vaya si no, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y les da las indicaciones cómo lo van a encontrar. Dice que, y esto será de señal, que lo encontrarán envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero el versículo 15 dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, vea este acontecimiento y esta fiesta celestial, pero también a la vez terrenal con lo de los pastores. Estaban en sintonía. Sucedió que los ángeles se fueron de ellos al cielo y los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño.
y todos se quedaron maravillados de lo que los pastores decían. Pero el versículo 20 dice, volvieron los pastores. Vea la reacción de los pastores cuando ya ven al niño Jesús, que lo que ellos vieron, la visión que tuvieron, que fue una realidad. Ahora vea usted que cuando volvieron los pastores, dice, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, este es un buen ejemplo de lo que los pastores hicieron al saber que Cristo Jesús, el Rey de Israel, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el unigénito del Padre, había nacido. Fue de glorificar y bendecir el nombre de Dios. Navidad, mis amados hermanos, como les decía, no es tanto de comida, no es tanto de fiestas, no es tanto de abrazos, no es tanto de reuniones familiares. Es de tener nosotros un espíritu de gratitud en nuestro corazón y de alabanzas al Señor por lo que Él ha hecho por toda la humanidad. Lo menos que se hace, mis amados hermanos, hoy en el mundo es eso: darle gracias al Señor por que Dios tuvo misericordia de la humanidad. Eso es lo menos que se hace. Hay más afán en otras cosas y no en lo espiritual. Y yo no quiero decir, creo que yo soy legalista. No, mis amados hermanos, no. Lo que quiero dejar sentado es que debe de haber en el corazón profunda gratitud en el corazón de los hijos de Dios, que porque Cristo Jesús nació para redimir a la humanidad, y de eso debe de salir de lo profundo de mi ser, darle gloria y honra a Dios. Los ángeles glorificaron al Señor y también los pastores. Ya que tengo 2-3 minutos más, vea usted el ejemplo de los magos. En otra versión dice los sabios. Mateo 2:1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vea la actitud de los magos, mis amados hermanos, era una actitud de adoración. Ellos llegaron a adorar al Señor cuando supieron que Él había nacido y dijeron: ya nació el Rey de los judíos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos tuvieron una revelación a través de una estrella que los guió hasta Belén. Y ahí dice la Escritura que también sacaron sus presentes para adorar al Señor. Sacaron oro, incienso y mirra para darle como ofrenda al Hijo de Dios. Entonces no encontramos mandatos nosotros de adorar a Dios, pero sí encontramos principios, de celebrar la Navidad. Mandatos de adorar a Dios sí los hay, pero un mandato específico de celebrar la Navidad no lo tenemos. Lo que sí tenemos son principios, ejemplos de los ángeles, los pastores y los sabios que tuvieron una actitud de adorar al saber que el Mesías había nacido. Y esa debe de ser la actitud de los cristianos.